Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Hemos estado hablando de la corrupción en general en los últimos, 10, 15, 20 videos. Hemos hablado de los distintos tipos de corrupción desde los departamentos de policía pequeños, aquí en Estados Unidos específicamente, porque ya ahora me voy a empezar a dedicar a hablar de el efecto que tiene la corrupción en la lucha contra el narcotráfico, pero lo estoy primero analizando desde el punto de vista específicamente de Estados Unidos, y hemos hablado de una variedad de temas en el nivel de corrupción, desde la justicia, la policía, los servicios de seguridad, las fuerzas armadas, el sistema judicial y demás, y estamos terminando un ciclo en el que hablábamos de los servicios de inteligencia, particularmente algunos servicios de inteligencia que han optado por utilizar el mundo de la delincuencia, del narcotráfico, para encubrir sus operaciones secretas con intereses políticos, con intereses financieros, de la protección de la seguridad de un país o la seguridad financiera de un país, y entonces han pretendido utilizar actividades delictivas, como es la lucha como es el narcotráfico, para justificar su misión. Esto es lo que hablábamos, y en los últimos 4 o 5 videos he hablado particularmente de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, y un caso muy famoso, si lo recuerdan, que yo lo hablé un poquito en detalle, que fue el de la CIA en Centroamérica, con la famosa conexión Irán-Contra, en la que la CIA pretendió utilizar fondos obtenidos a través de contactos en la venta del narcotráfico para invertir y comprar armas, para comprarle armas a los terroristas iraníes, y con eso rescatar los famosos rehenes que Irán tomó a la fuerza cuando invadió la embajada de Estados Unidos a finales de los años 70. Y todo este proceso, toda esta mala ideología, mala idea que se les ocurrió a un grupo de forajidos, de mental tontos, que creía que nunca se iba a enterar, obviamente explotó y quedó relativamente muy mal parada la CIA, Estados Unidos, la política internacional, y esto afectó incluso hasta el mismo presidente, que en esa época era Ronald Reagan, y que luego también salpicó muchísimo su vicepresidente, que eventualmente se convertiría en el presidente, que era George Bush padre. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo le comentaba es que sí hemos hablado, y acuérdense que estábamos hablando de la corrupción policial, de la corrupción del gobierno, y en la que hablábamos que el abuso, la corrupción es el abuso del poder o de una posición para beneficio propio, en la que hay soborno, hay extorsión, hay malversación de fraude y todo eso. Generalmente cuando hablamos de ese tipo de corrupción, estamos hablando de individuos o de grupos, ya lo voy a hablar yo más en detalle, a diferencia de cómo opera la corrupción en nuestros países versus Estados Unidos. Yo decía que, conozco el sistema de corrupción nuestro. En Latinoamérica la corrupción generalmente se desarrolla en grupos bastante amplios, incluso manejados por instituciones desde el alto nivel institucional, y va bajando la línea directa. Aquí en Estados Unidos también existe la corrupción, pero es más individual, no es institucional, sino que como lo he explicado, son grupos dentro del departamento de policía, ciertos individuos, que ya sea una unidad, puede ser una unidad de 10, 15 personas, puede ser una unidad un poquito más grande, o departamento de policía pequeños en la que el jefe dicta cómo hacer, pero nunca se ha descubierto, y se ha investigado muchísimo, créanme amigos, yo trabajé asuntos internos, conozco muy bien toda esta temática, nunca se ha podido encontrar, y le digo, se han investigado muchos casos de jefes y demás, en lo que el jefe mandó a toda la institución, y estoy hablando de grandes instituciones, el FBI, la DEA, la CIA, hablamos de inteligencia, el Departamento de Seguridad Interior, aduanas, servicios que todas las grandes comunidades. Nunca ha habido una institución totalmente corrupta, pero sí ha habido individuos, y hay todavía individuos, y seguirá habiendo individuos que creen que le pueden ganar al sistema, y eventualmente todos estos caen. Bueno, ese tipo de corrupción generalmente, y esto es lo que quiero ya para terminar ese ciclo, es que lo que quería explicar, que ese tipo de corrupción
no es necesariamente lo que ocurrió en el caso de la CIA en el tema de Centroamérica. Porque cuando yo hablo de la corrupción, cuando usted entiende la corrupción, entiende que alguien personal se beneficia. O sea, si yo soy corrupto, yo voy a tratar de utilizar el poder, la posición, los contactos, lo que yo tenga para beneficiarme yo, para que mi cuenta de banco, ya sea que las tenga yo en algún paraíso fiscal o en algún paraíso extranjero, en la que yo pueda beneficiarme el día que yo me quiera ir o algo. Tengo varios millones de dólares, muy común en el mundo de la política, muy común en el mundo de algunos otros lugares, pero es muy difícil que lo haga aquí en Estados Unidos, porque le digo, y si no vieron mis videos sobre las investigaciones, les recomiendo que lo vean para que vea qué difícil es eso. Ahora, en el caso de los servicios de inteligencia, la corrupción a la que yo me refiero es un poco más, digamos, subliminal y no es tan experta, porque la corrupción a la que me refiero en el tema de los servicios de inteligencia es que no es para beneficiarse individuos que trabajan en el servicio. Porque fíjese que en el caso curioso de lo de Irán contra, ningún agente de la CIA, ningún jefe de la CIA se le pudo comprobar que sacó dinero, porque, y créame amigos, esto se investigó tremendamente. Lo que sí se demostró es que estas agencias de inteligencia sí protegieron a narcotraficantes, sí miraron para otro lado, sí se hicieron los tontos y sí permitieron cargamentos que viajaran, pero nunca tuvieron una participación directa, ni ellos, digamos, se beneficiaron, como que es lo que yo digo, ¿no? O sea, yo me beneficio, voy a utilizar mi puesto para beneficiarme yo mismo, para protegerme yo mismo, para llenar mis bolsillos. O sea, generalmente, amigos, cuando empezamos, y vuelvo a la policía, cuando hablo de la corrupción policial, es el clásico policía que, como no gana mucho, o porque gana mucho pero tiene otros intereses, presiona y utiliza su poder policial, su poder de, digamos, acuérdense que yo siempre he dicho de dar o quitarle. Yo le puedo quitar la libertad o darle la libertad o hacer arreglos con una cantidad de dinero que me la guardo yo. En estos casos de inteligencia ocurre algo muy curioso. La corrupción de la que yo me hablo es una corrupción, digamos, óptima, en el sentido de que yo hago lo que quiero o lo necesario para finalizar mi objetivo. En el caso de esto, ¿se acuerdan? Lo que estábamos hablando era los servicios de inteligencia de Estados Unidos querían prevenir o controlar la expansión del comunismo en Centroamérica. Entonces ellos supuestamente en su meta, en su forma de pensar, estos agentes creían que vamos a utilizar cualquier cosa que sea necesaria para parar el incremento del comunismo. Y si tenemos que permitir que los individuos que nos ayudan, que nos apoyan, que son delincuentes y que están en el mundo de la droga, nos vamos a mirar para otro lado. Ellos creían que esto nadie se iba a enterar y iba a pasar de nuevo. O sea, ¿qué es lo que yo siempre digo? Esa famosa mentalidad maquiavélica de que yo puedo justificar lo que yo hago porque estoy protegiendo a mi país, porque yo estoy protegiendo los hechos. Esto, amigos y amigas, es un problema que siempre ha tenido los servicios de inteligencia cuando se meten y empiezan a trabajar con acciones delictivas, porque acuérdense que el narcotráfico es un delito en todo el mundo. Entonces, el otro problema que tiene es un problema de credibilidad y un problema de perspectiva y un problema de que la gente dice, ¿cómo? Tienen la DEA, tienen el FBI, tienen la Seguridad Interior, tienen todas estas policías, como yo les comenté, todas estas policías federales, institucionales, y tienen una agencia que ellos usan lo que sea necesario y se comportan como delincuentes. Entonces, ¿y cuál es la razón? Nosotros porque estamos protegiendo el país, porque estamos protegiendo las importancias de la situación financiera, económica y la lucha contra un diablo que es malo contra nuestro país. Vamos a utilizar la actitud de que el delito es permitido. Le digo, en los servicios de inteligencia ese es el problema, de que usted no puede justificar cometer delitos de alta gama, como es en el tema del narcotráfico, afectar a su propio país y después decir que está protegiendo al país. O sea, fíjese la ironía
y cuando yo les comentaba y que yo empecé a hablar del tema del narcotráfico, le dije que hay mucha hipocresía a veces, que hay mucha ironía, que hay mucha tontería. Esta es una de ellas. Usted no puede tener grandes agencias policiales con personas que creemos verdaderamente que el narcotráfico hace daño, que sabemos lo que las drogas hacen, que sabemos el daño que la droga hace, que sabemos la desestabilización política, la corrupción que ocurre en Latinoamérica y que afecta obviamente a Estados Unidos, y después tener una agencia que, y no le digo la agencia, le digo un grupo de individuos que trabajan en una agencia que diga, ¿sabe qué? La seguridad nacional de nuestro país justifica que nosotros miremos para otro lado y hagamos. Y esto fue lo que causó este gran hecatombe, este gran desastre, que perdieron grandes credibilidad y que todavía la CIA sigue sufriendo esa falta de credibilidad, porque le digo, la CIA en general trabaja muy bien en otras cosas, tiene unos sistemas de recopilación de información y hace un muy buen plan, pero esta tontería que hicieron, y de vez en cuando se mandan una o dos, estos, le digo, todas las agencias lo hay, pero ellos particularmente, tontería, particularmente cuando hay cosas delictivas en las que terminan teniendo problemas. Ellos tienen situaciones, tienen controles éticos y morales y que supuestamente no debieran de hacer. Pero a veces, amigos, amigas, estos individuos, como así hablaba yo de los policías, tienen esta ideología, esta mentalidad de que sabe que lo mío es más importante que todo lo demás, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Si no tienen estos individuos jefes y controles y individuos que dicen no hagas esto porque si se llega a enterar a alguien, si nos llega a descubrir vamos a caer todo. Bueno, en este caso de la famosa Irán Contra, esto es lo que ocurrió. Entonces le digo, hay un tipo de corrupción, por eso quiero cerrar el círculo de la corrupción, en la que hay instituciones que quieren justificar, y esto también lo hace muchas veces el sistema político. Voy a cometer un delito porque cuando hago esto me conviene a mí porque estoy eliminando todos estos problemas. No está eliminando ningún problema, porque si usted se comporta como un delincuente, no importa qué tanta ética y qué tanta moralidad y qué tanta credibilidad quiera usted tener en la misión y el objetivo que usted hace, si usted está quebrantando la ley. Y yo le decía, uno de los grandes problemas con los temas de los servicios de inteligencia, que ya lo voy a explicar más adelante en nuestros países, y esto es referente a esto, cuando usted tiene unos individuos que la ley, están sobre la ley, que la ley no la controla nadie para ellos, que ellos son impunes en todo lo que hagan y que lo pueden justificar porque están protegiendo al país, porque están protegiendo a la población, porque están protegiendo los intereses de un país y cometen delitos a gran escala, porque estamos hablando, le digo, vuelvo a lo mismo, estoy hablando del narcotráfico en particular. Usted no puede después argumentar, amigo, que está protegiendo a su país. No sea ridículo, y eso no lo va a comprar nadie ni lo va a defender nadie. Y esto es algo que yo lo tenía que hablar, lo tenía que comentar. Los agentes de la DEA, los agentes del FBI, los agentes policiales, que tenemos un mandato, que tenemos una ideología, que tenemos una ética y una moral, creemos en el sistema y nos hablamos. Pero si somos boicoteados por el mismo sistema, porque hay unos individuos que supuestamente son intocables, que supuestamente no tienen ningún derecho. Y le digo, hay gente que sí es muy honesta, hay gente en la CIA que sí es muy profesional y todo, pero siempre hay un grupito que se cree que está arriba de todo lo demás. Y el problema aquí, ¿sabe cuál es, amigos y amigas? Son los jefes de ellos. Y en esa época, y le digo, esto ha ocurrido en la política internacional, particularmente en los sistemas de servicios de inteligencia de Estados Unidos, ha ocurrido muchas más veces, en las que han hecho grandes desastres en el nombre de luchar en contra de una ideología, en el caso el comunismo, en la que, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo que sea necesario. Amigos, está bien, yo creo que hay algunas situaciones extremas en las que puede utilizar ese argumento, pero usted no puede pretender quebrantar la ley, actuar como delincuente, encubrir la delincuencia, permitir que la delincuencia entre en el caso y haga actos ilegales de traer droga a Estados Unidos con el cuento de que yo estoy, mi función, mi misión es mucho más importante que la lucha contra el narcotráfico. Y después el presidente o el ministro o el secretario o el juez que diga no, la lucha contra el narcotráfico para nosotros es importante, es sumo y nosotros lideramos entre el mundo y queremos acabar el problema del narcotráfico porque nos está arruinando nuestra sociedad. ¿Me explico, amigos? No podemos tener los dos. Y ese tipo digamos, de malversación del poder
que tienen estas agencias de inteligencia va en contra de la lógica y la moral de lo que estamos tratando nosotros de enseñarle al resto del mundo, que, oiga, defendemos la democracia, esto es como esto. Apoyamos y defendemos la democracia, pero no la practicamos. No, no se puede hacer eso. Y esto es una cosa que yo tenía que recalcar aquí, en la que hemos visto muchas veces, en situaciones en la que los servicios de inteligencia sobreponen su ideología, su misión, todo el objetivo general, y ¿sabe qué? No importa lo que la ley diga, no importa lo que las otras agencias federales hagan, nosotros tenemos prioridad porque como los servicios de inteligencia están bajo el Poder Ejecutivo y trabajan directamente para el presidente, justifican este uso, este mal uso del poder, de la fuerza, de lo que ellos pueden idear y manipular para, digamos, evadir el sistema de justicia. Ahora, esto ocurre muchísimas veces en todo el mundo, en todos los sistemas de inteligencia, no solo con la CIA, sino con la KGB rusa, sino con los servicios de inteligencia chinos, o sea, muchas agencias de inteligencia de países que son guerreros constantemente hacen lo mismo. Quebrantan la ley fuera de su país y después justifican que están defendiendo los intereses de su país. Ok, perfecto, si lo va a hacer, perfecto, pero ¿sabe qué pasa, amigo y amiga? Cuando lo descubran, cuando los medios de comunicación los expongan y los descubran y lo hacen, usted no solo queda como un ridículo que logró eso, sino que además la credibilidad ante el mundo lo destapa, lo descubre y demuestra que usted no es lo que pretende hacer. Es aquí donde yo hablo de la hipocresía del sistema a veces, de que tenemos una parte del sistema dedicado en serio, porque le digo, los agentes federales que son profesionales de la FBI, de la CIA, de la DEA, de las agencias importantes, sí creen y se ajustan a eso, pero tenemos a veces un grupo que se creen intocables y que hacen lo que se da la gana. Entonces usted no puede tener las dos cosas. Y en la lucha contra el narcotráfico, si va a luchar contra el narcotráfico y va a enfrentar al mundo entero, amigos, usted tiene que tener un mismo plan. Ahora, los dejo con esto. Esto no quiere decir que la CIA, digamos, cometa delitos constantemente y esto. Simplemente les demostré en un caso muy concreto de esto. Y le digo, ha habido otros eventos también que no han sido tan famosos en lo que ha hecho lo mismo ciertos individuos, no la institución. La institución es importante y le digo, todos los países del mundo tienen agencias de inteligencia que operan dentro de eso, y sí hay una variación cuestionada a veces, si usted lo puede creer, sí hay, o sea, no estoy, no soy ningún ingenuo que no sé otras cosas que ocurren ilegalmente, pero como mi tema es el narcotráfico, yo me estoy enfocando en esto. Entonces quería yo cerrar este círculo, amigos y amigas, para que entiendan que nosotros estamos muy conscientes de lo que ocurre y de lo que pasa, y no podemos pretender enseñarle, decirle al mundo que estamos luchando contra el narcotráfico y tenemos individuos en algunas agencias que boicotean ese plan creyendo que nadie se va a enterar. En el caso de esto, pasó lo que pasó y hoy en día todavía seguimos escuchando de vez en cuando, y le digo, esto usted lo va a encontrar con periodistas, con políticos, con analistas, con profesores que hablan. Estados Unidos lucha contra el narcotráfico, pero usted se acuerda, en 1980 y tanto, ellos lavaron dinero con los contras, con los carteles de la droga en Centroamérica, invadieron Estados Unidos con droga, hicieron esto, y ¿sabe qué? Es imposible de negarlo porque sí ocurrió. Pero eso no quiere decir que un gran parte de la población, un gran segmento de la población que trabaja dentro de la justicia, dentro del Departamento de Justicia, como los fiscales, los abogados, los jueces, la policía, los agentes federales y demás, no sean honestos y no trabajen. Esto es un grupo. Pero la percepción, y sobre todo los enemigos de Estados Unidos, utilizan esto una y otra vez para decir, eso es Estados Unidos. Amigos, amigas, esto es apasionante. Ahora nos vamos a empezar a enfocar en otros puntos importantes de la lucha contra el narcotráfico y de las investigaciones de los efectos. Así que los invito a que nos continúen viendo y nos vemos en el próximo video de Narcomentarios. Gusto en saludarlos.